En este video estudiaremos el concepto de hash. Hash se refiere a la idea de tomar un string y transformarlo en otro, pero con la propiedad o con la particularidad de que ese segundo string tú no puedes llevarlo al primero. ¿Cómo así? Por ejemplo, si yo entro el string, digamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, y yo le doy a calcular hash, me da este string como resultado. La idea es que yo transformé desde este string hasta este otro. La idea es que a simple vista nadie puede saber que esto significa o que esto representa el string 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto es ideal para, por ejemplo, enmascarar passwords. Entonces la idea es que si yo hago, por ejemplo, un cambio pequeño acá, digamos que yo agrego 7, 8, fíjate el string cómo va a cambiar. Fíjate que fue un cambio masivo y ahora este es un string completamente diferente. Claro está, a este string siempre le va a corresponder este otro hash a partir siempre y cuando se utilice el mismo algoritmo. Hay varios algoritmos de hash, es decir, hay varias funciones, varias formas de tomar esto como entrada y dar esto de salida. La idea es que SHA-256 es una de ellas y es la que estamos utilizando en este video. Pero lo que aprendamos aquí se puede utilizar para otros algoritmos de hash. Entonces, una de las ventajas de hash es que yo a partir de este string que se supone que es una representación secreta de este texto plano que tenemos acá, al texto que no está hasheado, digamos, le llamamos texto plano. Entonces, desde este texto hasheado, yo no puedo llegar al texto plano. Por eso decimos que una función hash es una función de una vía que me lleva de aquí a acá, pero no me puede llevar de acá hacia acá, diferente al proceso de encriptación que estudiaremos en el siguiente video. Pero, lamentablemente, como te dije, por ejemplo, el hash de 1 al 8 siempre va a ser este string que yo tengo abajo. Por más que le dé a calcular hash, pues siempre va a ser este el string correspondiente o el hash correspondiente. Entonces hay aplicaciones, hay páginas en las cuales tú puedes colocar un hash y él decirte de cuál texto plano viene. Esto se hace por el hecho de que como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 es bastante común, pues este hash lo tienen ya en una base de datos y tienen el texto plano que le corresponde. Por ejemplo, si venimos a esta página que tenemos acá y yo aquí coloco el valor del hash y yo le doy a decode y le demuestro que no soy un robot, le damos a decode de nuevo. Entonces veremos que luego de un proceso, él me dice que el string correspondiente es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Algunos pensarían que a lo mejor desde aquí nos llevó hacia acá, pero no lo hizo por un proceso algorítmico, sino que lo que hizo es que lo tiene guardado en una base de datos porque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 es un password bastante común. Esto lo podría utilizar un usuario malicioso para descifrar passwords, pero hay una solución para esto, y es el concepto de sal. La sal se refiere a un string aleatorio que colocamos, por ejemplo, al inicio de tu texto plano, y así eso te permite ocultar lo que el hash dice o lo que el hash representa. Por ejemplo, digamos que mi password es del 1 al 8, sin embargo yo le quiero colocar un texto secreto aleatorio al inicio, yo colocaría, por ejemplo, algo así. Así vemos que el hash es completamente diferente y si yo vuelvo a encriptar esto con otra sal completamente distinta, aleatoria también, entonces nuevamente el hash va a ser único. Y ahora, páginas como esta, las cuales se basan en tener guardados los hash y sus textos planos correspondientes, ya no pueden hacer nada. Fíjate cómo ya esta falló, porque estaba bien para ella decir que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 era un password fácil de tener guardado en una base de datos. Sin embargo, ya con esta sal aleatoria agregada, ya se le hace muy difícil simplemente hacer esto. Ahora vamos a ir a Visual Studio y vamos a ver cómo en ASP.NET MVC podemos trabajar con hash y sal. Estamos en Visual Studio y vemos que se nos dan dos funciones con las cuales podemos trabajar con hash. Una es hash simplemente
y hash password. La diferencia es que hash utiliza simplemente el algoritmo, un algoritmo cualquiera de hash. Por ejemplo, en este caso, por defecto estás utilizando SHA-256, aunque esto no es obligatorio. Y hash password lo que hace es que utiliza un algoritmo específico, el cual también le permite realizar un número de iteraciones durante el proceso de encripción, y por defecto usa una sal. Así, por eso a estas variables yo les puse sin sal, porque este algoritmo no utiliza sal. Por tanto, el resultado de correrlo dos veces con el mismo string va a ser el mismo. Sin embargo, aquí va a ser completamente distinto. Y claro, va a ser distinto, pero si tú utilizas, por ejemplo, system, si tú utilizas la función verify hash password y tú le pasas el hash que tú tienes acá y el string utilizado, entonces, aunque sea aleatorio el valor de con sal 1 y con sal 2, porque se está utilizando una sal aleatoria, de todos modos se va a verificar correctamente el uso del password. Vamos primero a ver que realmente esto me da resultados distintos, y luego vamos a explicar cómo funciona el algoritmo de hash password, al menos para el que tenga curiosidad de saberlo. Y bien, vemos que el valor de sin sal 1 es este que está aquí, y el valor de sin sal 2 es este que está acá, y son iguales. Y eso está muy bien. Pero para el caso de password, esto no es para nada bueno, no es para nada recomendable. Lo ideal es que se utilice una sal para darle una capa de protección extra al password del usuario. Entonces decimos, con sal 1 tiene este valor que está aquí, y con sal 2 tiene este otro valor que está acá. Fíjate que yo le pasé el mismo string hola, el mismo texto plano, y sin embargo me trajo un hash completamente diferente para cada uno. Por tanto, son diferentes, y esto era de esperarse. Entonces, vamos a ver, para los que les da curiosidad, cómo funciona el algoritmo de hash. Al menos vamos a ver esta implementación. Básicamente, una función hash, tú le pasas un texto plano. Vamos a inicializar dos arreglos de bytes, uno para el salt y otro que va a tener el password, o que va a tener el texto plano ya donde se le va a aplicar el algoritmo. En este caso vamos a utilizar el algoritmo RFC que nos da ASP.NET para utilizar. Yo le paso el texto plano, le paso el tamaño de la sal y le paso un número de iteraciones. La idea del número de iteraciones es que tú puedes hashear hashear un texto plano, y luego ese hash que te dio, hashearlo de nuevo y hashearlo de nuevo, y así hasta tantas veces tú quieras. Esto te da una protección un poquito extra todavía. Y por ejemplo, en este caso estamos utilizando 1000 iteraciones. Y luego tenemos una sal. Esta función nos da una sal, la cual podemos utilizar. De nuevo, una sal completamente aleatoria, para nada predecible. Y aquí tenemos básicamente el texto plano con el hash utilizado 1000 veces. Y luego simplemente combinamos en un solo arreglo de bytes la sal y esta variable buffer que tenemos aquí, que vino del texto plano hasheado, y esto es todo. Y lo convertimos a string de base 64 para así poder guardarlo en una base de datos. El proceso inverso es prácticamente similar. A esta función le pasamos el password hasheado que tendríamos, por ejemplo, en una base de datos, y el password que estamos intentando validar. Entonces lo que hacemos es, luego de verificar que ninguno de los dos sea nulo, convertimos en un arreglo de bytes el hash password. Esto va a ser nuestra fuente. Vamos a ver que el tamaño sea igual a 49, porque aquí tenemos que nuestro arreglo va a ser de 49. Esto es para evitar un error de ejecución. Y luego vemos que decimos, inicializamos un arreglo de bytes, copiamos desde la fuente, copiamos desde CRC hasta DST los primeros 16 dígitos o los primeros 16 bytes. La idea de esto es copiarle la sal. Recuerda que los primeros 16 bytes son simplemente la sal. Y aquí hacemos otra variable de arreglo de bytes y le copiamos el resto de los bytes que tiene src hacia esta variable buffer3. Y pues ya lo que queda es hasheamos el password. Hasheamos el password con esta sal que le estamos pasando y hacemos 1000 iteraciones nuevamente. Y luego extraemos
el nuevo arreglo de bytes que le corresponde al hash de este password y vemos que buffer3, este hash que tenemos aquí, sea igual al hash que acabamos de generar. Y si son iguales, pues el password ingresado fue correcto. De nuevo, esto fue más a modo de explicar más o menos cómo funciona una típica implementación de un algoritmo de hash con SAL, pero tú no tienes ni siquiera que saber eso si no te interesa. Lo único que importa es saber que ya ASP.NET MVC, a través de System Web Helper Crypto, nos ofrece funciones de hash y de hash password.